¿Sabe qué? Vamos rapidito al Fogón del Pueblo. El Fogón del Pueblo. Mire, yo quería hacer cine, televisión, teatro y ahora radio. Me falta, no sé, un día que me gustaría publicar un libro, pero la pregunta es cómo se publica un libro. Eso no lo hemos hecho y me parece bien interesante cuáles son los errores más comunes en el proceso. Precisamente hay un libro que nos explica de eso y para hablarnos está su autora Lisa Arroyo y el profesor, escritor y director de la editorial La Secta de los Perros, Rafael Acevedo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Sí. Claro, bueno, ¿en qué momento decidió que tenía que escribir un libro sobre los errores que se cometen para escribir un libro? Pues mira, Sonia, yo estuve trabajando con autores locales. Una vez abrí mi librería en Hormigueros, empezaron a llegar con todos estos libros y tuve la oportunidad de sentarme con la gran mayoría de ellos y hablar sobre su proceso. Yo no sabía sobre el proceso editorial, yo simplemente quería una librería porque en aquel momento, cuando se fue Borders, nos quedamos sin libros. Claro. Así que yo traía libros internacionales, lo normal. Pero ellos empezaron a llegar y ahí descubrí que hay mucha gente que escribe y no necesariamente estudia literatura y, ¿verdad? Todas estas artes de la escritura, sino que tú puedes ser un autor sin ser un literato. Y entonces empezaron a contarme todas estas vicisitudes que tenían y mi background es en administración de empresas y contabilidad, así que yo les podía ayudar a ellos con la parte de manejar su libro porque ni eso sabían. Le habían entregado un libro, ellos no sabían cómo distribuirlos, cómo promocionarlos, cómo ponerle precio, pero cuando nos adentramos en la conversación también hablamos de sus experiencias como en el proceso. Pues, a mí me parece bien interesante porque estábamos hablando antes de regresar de la pausa y estaba buscando su nombre, este compañero mío productor que trabajó conmigo durante estos años que he hecho televisión y todas estas cosas, Gary Martínez. Un día me dijo, Sonia, voy a escribir libros. Y dije, ok, ¿y cómo vas a hacer eso? Mira, y le ha ido súper bien. Entonces la pregunta es, y ¿verdad? Para los que no saben, ¿todo lo que se escribe es considerado literatura? No. Okay. No. Adelante, profesor. Bueno, todo lo que se escribe es considerado literatura. Los grados de si es buena literatura o mala literatura, eso depende de muchos factores. Usualmente la academia es la que decide, pero todos sabemos que los lectores son los que deciden. Claro. Y en el momento contemporáneo que hay una gran democratización, que todo el mundo puede publicar, no todo el mundo va a publicar, pero todo el mundo puede publicar. Está Amazon, está Lulu, Smashwords. Hay muchas posibilidades de publicar. Lo bueno de las editoriales independientes es que hay varias personas que te pueden leer, te pueden ayudar en el proceso de redacción y en el proceso de que tu novela o tu poema tenga mejor estructura. Pero igual de escritores que no tienen ninguna editorial que los apoya, también podrían hacer ese tipo de publicación. Claro, y el trabajo, una vez una persona, ¿verdad?, tiene una idea, se siente y escribe. Luego, después de eso, para que la gente sepa, ¿qué pasa? Bueno, se supone que primero, ¿verdad?, desde mi experiencia, ¿verdad?, y quiero darle la oportunidad a él también, porque yo trabajo con ficción y no ficción. Trabajo con profesionales, coaches y mentores, pero también tengo de ficción, fantasía, novelas, etcétera. Una vez uno escribe, yo considero eso un borrador. Ya. Ese borrador tiene que pasar por varias fases de depuración, ¿no? Hay que sentarse, dejarlo descansar, volver sobre él, reeditar uno mismo y buscar a alguien que te lea con una visión que te pueda decir la verdad. No por tratar de agradar, ay, sí, qué bueno está esto, ¿no? Sino que te dé una opinión y que sepa más o menos del tema que estás escribiendo y si es algo que está bien escrito. Y luego, pues, entonces buscar a alguien que te ayude a editar. Que editar no es corregir acentos y comas, ¿verdad? Editar ya entramos en contexto, en el contenido, en el orden, cómo van las cosas, esto sí, esto no. Después de eso viene la corrección. Ahí sí, pues está el estilo y todo lo que es ortográfico, pasa a la formación, que es el formato, darle este formato de las páginas y pues luego, ¿verdad?, cubierta y todo esto. ¿Es caro, costoso en Puerto Rico publicar?
Depende de muchos factores, ¿no? De cómo vas a publicar el libro, cuál es el diseño que se hace, pero podría decir que publicar en Puerto Rico es mucho más caro que publicar en Colombia, en México, en la República Dominicana, por factores, ¿verdad? Que no tenemos mucho tiempo para discutirlo ahora, ¿verdad? Pero el asunto es que es viable, ¿verdad? Tampoco es una cosa que te vaya a eliminar todos los ahorros de tu vida, a menos que tú quieras publicarlo, ¿verdad? En carpeta dura con fino... Con todo, Exacto. con papel especial Sí, y pero todo. se puede. Y además hay muchas plataformas en las que puedes publicar libros con muy buen precio. Ya. Y si mañana un autor le dice, mira, yo quiero publicar un libro, una persona dice, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, lo primero que hay que ver es si ya eso está escrito o es una idea. Okay. Y entonces, ¿cuál es tu tema? Y vamos a sentarnos a ver cómo vamos a organizar toda esa información, porque no todo lo que tú tienes en tu mente va en un libro. Claro. No escribimos como hablamos, así que cuando lo llevamos a un libro hay que sintetizar y buscar qué es lo importante, a quién le estamos hablando es bien importante, porque no le vamos a hablar igual a un académico que a una persona de a pie, depende cuál es el propósito de tu libro. Así que tenemos que sentarnos a ver esa parte. Ya después de eso, pues entonces pasamos por el proceso, ¿verdad? De edición, corrección, pero ese manuscrito es bien importante. Esa es la base sólida. ¿Puede llegar alguien con una idea simplemente? Puede llegar con una idea si tiene, por ejemplo, un profesional que se dedica a algo, quizás no lo tiene estructurado, pero sabe que quiere compartir la información de lo que ellos hacen que puede impactar la vida de alguien. Claro. Pues ya tú lo conoces, lo que tenemos es que sentarnos a estructurarlo, ¿verdad? Claro. A depurar, a estructurar y esa persona escribió. Sí, bueno, se es autor. Perdona que interrumpa porque veo la insistencia, es una muy buena pregunta. Y como yo soy académico, tengo que decir esto. Cualquiera tiene algo que decir y el que escribe es escritor. Ya. Lo que pasa es que tenemos la idea que es la academia la que decide quién es escritor y quién no es escritor. Eso es una idea completamente falsa y además que es de un clasismo terrible. Hay escritores que jamás han pasado por la academia y son excelentes escritores. Un ejemplo, Francisco Velázquez para mí es el mejor escritor de literatura detectivesca en Puerto Rico y áreas limítrofes. Me atrevo a decir que de todo el Caribe. Él no tiene una formación como escritor. Él era un periodista que a los 60 años decidió escribir novelas y son excelentes novelas. Desde la perspectiva académica, pues uno puede decir cualquier cosa. Desde la perspectiva de un lector, es el mejor escritor de novelas detectivescas que hay en Puerto Rico. Yo no sé si lo conocen en la academia o no. Lo que yo sí sé como editor es que es perfecto, su literatura es perfecta. Bueno, pues ahí tienes un caso. Pero hay mucha gente todo el mundo tiene algo que decir. Sí, claro. Y siempre hay editoriales independientes, instituciones que te ayudan si tienes una idea, como dice la compañera. O sea que si yo hago una idea, tú lo puedes ayudar. Claro que sí, Claro. seguro. Y básicamente ayudarlo a esbozar la idea de lo que tiene y a lo mejor le falta, como dices, estructura, orden, algunas áreas a lo mejor, no sé, de la narrativa, pero en fin, es una idea. Eso, exactamente. Bueno, hay que ver, ¿verdad?, el valor en el mercado. Claro. Porque todos tenemos ideas, pero lo que puede ser importante para mí no necesariamente es importante para otra persona. Y eso también hay que estudiarlo, el mercado. ¿Para quién es este libro? Porque si no tienes un lector que está dispuesto a pagar por tu libro y que le va a encontrar valor, pues en realidad, ¿cuál es el punto, no? Hay personas que escriben la historia de su familia o de su vida, pero sin un mensaje más allá de, si no me das una herramienta para sobreponer algo, para aprender, para llegar a donde yo quiero llegar, es una historia que conmigo no conecta. Claro. Dame algo más. Sí, cuéntame la historia, pero dentro de esa historia tiene que haber algo, una guía, un aprendizaje, una herramienta, algo que yo le consiga valor para poder pagar por ese libro. O un entretenimiento. También, que es súper válido. Claro, sí, porque todos necesitamos esparcimiento. De acuerdo, que es el caso de los detectives. Sí, la fantasía, que tengo muchos de fantasía, de romance, pero también, por lo menos en mi caso, yo te puedo ayudar si tienes una idea en la parte profesional, en la no ficción. Ya para ayudarte a escribir, ¿verdad?, ficción, ya ahí están las personas que saben de eso, porque ahí ya hay una construcción totalmente de personajes, de situaciones, tramas. Sí, cómo escribir una película. Pero mire, que tiene una estructura particular. Realmente, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro está en tasasyportadas.com, en Amazon y en las librerías en Puerto Rico. Muy bien, bueno, pues ¿vienes de Mayagüez? De Mayagüez. A rayos, pues saludos a la gente en Mayagüez. Claro que sí. Y bueno, de vuelta al viaje.
Bueno, es 2 horas y media, así que nada, tranquila, 2 horas y media. Estamos acá estoy en el Bifes, Vale. que están, Muy bien. estamos aquí pasando el fin de semana. Gracias, profesor. Gracias por habernos Gracias, Sonia, acompañado, Liz Arroyo, y también al profesor Rafael Acevedo. Bueno, vamos a una pausa. Ahora sí, soy Sonia Valentín, esto es El Calentón. Ya regresamos.